Cristo es suficiente. Ese es el tema central de la carta a los Colosenses. En esta carta, el apóstol Pablo una y otra vez nos insta a creer que no hay nada que pueda reemplazar o sustituir a Jesucristo. Hermano, no hay nada que pueda reemplazar a Jesucristo. Y que sabiendo esto, solamente así podremos comprender nuestra identidad. Ahora nos surge una pregunta, y como cristianos, como creyentes, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Verdad? ¿Cuál es esa identidad de la que el apóstol Pablo dice que entendiendo la suficiencia de Cristo, que no hay nada que pueda reemplazar a Jesucristo? Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Vamos a ver cuál es nuestra identidad. Abra su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Aquí nos va a decir cuál es nuestra identidad. Colosenses 3 del 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra, ¿qué dice, hermanos? Vuestra vida está escondida en una bodega. Vuestra vida está escondida, dice, con Cristo en Dios. Póngame atención, nuestra identidad, por decirlo de alguna manera, hermanos, es Cristo. Esa es nuestra identidad, Cristo. Nuestra identidad anterior la hemos crucificado. Y a mis hermanos que se acaban de bautizar, ustedes aprendieron que dejaron al viejo hombre en las aguas y resucitaron a una nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios dice: de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, dice, nueva criatura es. En otras palabras, nueva identidad es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Esa vida nueva, hermanos, es la de Cristo. Usted está representando a Cristo. Hermanos, usted ya no tiene identidad. La identidad que ahora lo caracteriza es la de Cristo. Usted y yo estamos asumiendo la identidad de otra persona, sí, la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: ya no vivo yo, Cristo, ¿qué? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermanos, nuestra identidad es Cristo. Por eso es que dijimos hace 8 días, tú eres todo, pero primero eres cristiano, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Cristiano. Rafael Rubalcaba. Estado civil, cristiano. Nacionalidad, ¿por qué? Porque estás en ¿quién? Entonces, ¿cuál es tu identidad? Diga conmigo, Cristo. Ok, ahora teniendo en mente esto, Pablo nos quiere mostrar las evidencias de esa nueva identidad, ¿sí? Para que todos los que dicen que son cristianos, que están en Cristo, somos nuevas criaturas. Entonces ahora el apóstol Pablo nos quiere mostrar algunas características de esa nueva identidad. De aquí el título de esta mañana: soy salvo. Obsérvame, porque si eres salvo tienes una nueva identidad, y si tienes esa nueva identidad que es de Cristo, entonces esas características de la salvación se tienen que ver. Hermano, hay 3 características en cada uno de nosotros que refleja al mundo nuestra salvación, ¿sí? Se las voy a mostrar. Colosenses, nuevamente, ahora el capítulo 1, versículos 3 y 4. Colosenses 1, 3 y 4.
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, damos gracias a Dios Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hasta ahí. Hermanos, antes de ver estas notables características, quiero que veamos algo interesante. Dese cuenta, ¿sí? Dese cuenta que Pablo no le da las gracias a los colosenses por la nueva identidad que habían evidenciado. Pablo no le da las gracias a los colosenses por esa identidad. Aquí usted lo puede leer. Pablo no dice, hermanos de Colosas o hermanos de Nezahualcóyotl, muchas gracias. Les damos las gracias porque yo sé que han escuchado de la palabra de Dios y ahora son buenos cristianos. Gracias, hermanos de Colosas, hermanos de Nezahualcóyotl, gracias por cuidar su testimonio. Dígale que está a un lado, gracias por cuidar tu testimonio. ¿Eso está diciendo Pablo, hermanos? ¿Les está dando las gracias a ellos? No, estos hermanos de cierta forma habían mostrado su salvación, sí. Sin embargo, Pablo no le da las gracias a ellos, le da las gracias ¿a quién? Diga conmigo, a Dios. Le da las gracias a Dios, y esto debido a que las virtudes espirituales que muestran la salvación en una persona no crecen naturalmente en el corazón humano. Eso es algo que solo Dios lo puede producir en usted y en mí. Dice Filipenses que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si tú estás hoy en Cristo, escúchame, no dije en la iglesia, porque puedes estar en la iglesia pero no en Cristo. Así es que si estás tú hoy en la iglesia, no es por algo que hayas hecho o porque naciste en cuna cristiana. No, si tú estás hoy en la iglesia, si tú estás hoy en Cristo, se lo debes únicamente a Dios. Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a cada uno de ustedes para que fueran hechos hijos de Dios. Eso es hermoso, hermanos. Por eso Pablo le da las gracias a Dios, no le da las gracias a los colosenses. Le da las gracias a Dios porque todo lo que hagas tú para Dios, tu testimonio, cómo te comportas, todo es motivado o todo es orquestado por Dios. Pregunta: ¿y cuál fue la razón de que Dios haya hecho esto en nosotros? Bueno, Efesios 1 nos lo dice, no lo busque. Dice que lo que nosotros hacemos, que todo es guiado por Dios, Él lo produce en nosotros. Le voy a decir, ¿y por qué fuimos escogidos? Usted y yo, dice Efesios, que fue por el puro afecto de su voluntad. Así lo dice. En otras palabras, porque Él así lo quiso. Dile al que está a un lado, Dios quiso rescatarte. Dile, a lo mejor yo no te hubiera rescatado. Me caes medio gordo. ¿Por qué nos rescató Dios, hermanos? Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él así lo quiso. Ahora surge una nueva pregunta. ¿Cómo sabía Pablo que los creyentes en Colosas pertenecían al grupo de los escogidos? ¿Cómo sabía el apóstol Pablo? Porque nosotros estamos aquí, pero si el apóstol Pablo estuviera aquí en este lugar predicando, ¿cómo sabría Charlie que tú perteneces al grupo de los escogidos? O mi hermana Lulú, o el tesoro. ¿Cómo sabríamos? ¿Cómo sabría Pablo, o cómo supo Pablo que los colosenses pertenecían al grupo de los escogidos? A ver, pregunta, ¿habrá sido porque Epafras, el pastor de la iglesia, los hizo repetir una oración? A ver, repite esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Ya eres salvo, felicidades. ¿Habrá sido por eso, hermano? ¿O será porque danzaban en la iglesia? ¿O porque no faltaban los domingos? Ayúdenme, hermano.
¿O será porque cuando cantaban Tú Sol de la Mañana cerraban los ojos bien fuertes? Por eso Pablo decía que eran escogidos. ¿Por qué será, hermano? No, Pablo sabía que estos creyentes habían sido elegidos para salvación, oiga, por los frutos visibles que esa salvación estaba produciendo en ellos. Por los frutos que, ¿qué? Visibles. No, o sea, porque estaban dando fruto, no porque venían a la iglesia, no porque en la iglesia decían Dios te bendiga, hermano, no porque cerraban los ojos, sino porque los colosenses estaban dando fruto visible de esa salvación o de esa nueva identidad. Por eso es que Pablo sabía que eran escogidos. ¿Seguimos aquí, hermano? Bueno, vaya al versículo 4 y versículo 5 igual de Colosenses 1. Mire lo que escribe Pablo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermano, fíjese, estos hermanos estaban mostrando las tres características básicas del verdadero cristianismo. Diga conmigo, las tres características básicas. ¿Alguien sabe cuáles son esas tres características básicas del cristianismo? Se las voy a decir: la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Por supuesto que hay más evidencias de la salvación, pero estas tres son las básicas visibles del cristianismo. La fe, diga conmigo, la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Aquí lo acabamos de leer. Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Ahí estaban. Estos cristianos de Colosas evidenciaban tres cosas, hermanos: la fe, la esperanza y el amor. No olvidemos que los creyentes en Colosas vivían en una sociedad depravada, ¿sí? Los cristianos en Colosas vivían en una sociedad depravada, y antes de que vinieran al cristianismo vivían de acuerdo a la sociedad, es decir, depravadamente. Pablo en Romanos nos muestra cómo actuaba la gente en el mundo pagano, incluyendo la ciudad de Colosas. ¿Quiere ver cómo actuaban? Vamos a ver cómo actuaban. Vaya a Romanos 1:29. Romanos 1:29 al 31. Estando atestados de toda, ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta ahí. ¿Qué le parece? Y aparte, unos versículos antes dice que también había hombres y mujeres que dejaron el uso natural, es decir, homosexuales y lesbianas. Así actuaban, hermanos, así actuaba la sociedad en Colosas, además de la adoración a sus dioses, que la hacían ofreciendo. Fíjese, ese era el culto que lo hacían a sus dioses. Ofrecían orgías, borracheras y todo tipo de inmoralidades. Para ellos eso era su culto. Oiga, y también la pura vida, ¿sí o no? Ay, vamos a darle el culto a nuestro Dios, vete por las cervezas y vete por las mujeres y las orgías. Eso era para ellos el culto, hermano, y su forma de vivir les encantaba. Así se comportaban
antes estos hermanos de Colosas así se comportaban: perversidad, fornicación, adulterio, borracheras, mentiras, injuriosos, etcétera, etcétera. Imagine usted cuando escucharon de lo que se trataba ser cristiano. Imagine nada más. Es decir, estar en Cristo significa esto y esto. Era como meterlos a una jaula, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Era como meterlos a una jaula. Por eso es que decimos que la iniciativa de seguir a Cristo no fue de ellos, fue de Dios. Porque el hombre no corre hacia Dios, corre de Dios. Por eso Pablo da gracias a Dios, porque a través de su nueva conducta se veía que Dios había tenido misericordia de ellos. Gracias, Dios, porque veo en ellos la fe, la esperanza y el amor. Gracias sean dadas al Padre porque los rescataste. Si de ellos fuera, no estarían aquí, estarían en orgías, en pleitos, en iras, en celos, en borracheras, en contiendas. Pero todos estos hermanos que están aquí es gracias a ti, Dios. Por eso es que decimos, hermanos, los que estamos aquí, yo, ustedes, los que están sirviendo en la cocina con los niños, gracias a Dios porque Él los escogió, Él los predestinó y todo lo que hacen, todo es orquestado por Dios. Gracias a ti, Dios, por rescatarnos. Uy, hermano, gracias, Señor, porque, hermano, si no estuvieras aquí, ¿dónde estarías? Ay, en mi cama ahorita con este frío. Pero a lo mejor en tu cama del reclusorio, a lo mejor en tu cama del siglo XXI, a lo mejor en tu cama de no sé dónde, de con la querida, ¿verdad? Por eso es que Dios nos eligió, nos rescató. Y Pablo le dice: gracias, Dios, porque nos has rescatado. No gracias a ustedes, no gracias a mí, es gracias a Dios. Estos hermanos habían dejado todas esas prácticas para depositar su confianza únicamente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él era suficiente. Ya no me hace falta emborracharme, ya no me hace falta el adulterio, ya no me hace falta la fornicación, ya no me hace falta los celos. Cristo es suficiente. Los hermanos de Colosas habían dicho eso: ya no me hace falta nada, con Cristo lo tengo todo. Por eso Pablo una y otra vez los motiva a creer que Cristo es suficiente. Con Él lo tenemos todo. Pablo dijo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, o habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién, hermanos? Díganlo más fuerte: ¿en quién? En Cristo Jesús. No en la Virgen, no en el banco, no en el prestamista, no en el negocio. Hermano, lo importante no es tener fe, porque puedes tener fe. Lo importante es tener fe y depositarla en la persona correcta, que es en Cristo Jesús. Por eso es que muéstrame en qué o en quién está tu fe y te diré si eres salvo o no. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Porque muchos tienen su fe en el préstamo del banco, otros en el negocio, otros en la esposa, otros en la vacuna, otros en AMLO. No eres salvo. Por eso es que Pablo dijo, la fe en Cristo Jesús. Estos hermanos de Colosas habían depositado su fe en la obra, su fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y era qué? Diga conmigo: evidente. Por eso es que, hermano, el título ¿cuál fue? Soy salvo, obsérvame. O sea, ¿en quién depositas tu fe? A ver, voltea al que está a un lado y dile: ahora voy a ver en quién vas a depositar tu fe. Y dígale así:
en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del problema, ¿en quién vas a depositar tu fe? Y si la depositas en Jesucristo y en su bendita obra, quiere decir que eres salvo como los de Colosas. Dele un aplauso al Señor. Versículo 4 nuevamente, vaya conmigo. Habiendo oído de vuestra fe, oiga, en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hasta ahí. Recordemos, hermanos, recordemos las tres características del cristianismo visible: la fe, la esperanza y el amor. La fe, muéstrame tu fe. Ahora, el amor, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis en todos los santos. Recordemos cómo era el trasfondo, hermanos, de estos hermanos de Colosas. Recuerda que eran adúlteros, avaros. Recuerda que eran envidiosos, contenciosos. ¿Conoce a usted alguna persona contenciosa? Oh, de los que no les puedes hablar tranquilos. Fíjate. Eran engañadores. ¿Conoce engañadores? Murmuradores, fíjese, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, necios, desleales, sin afecto moral, sin misericordia, implacables. Escuche, y ahora Pablo les dice: oigo del amor que tenéis por todos los santos. Hermanos, esto es impresionante. ¿Se da cuenta de la transformación? ¿Cómo eran? Y ahora dice Pablo: oigo del amor que tenéis por todos los santos. La fe de estas nuevas personas se evidenciaba, oiga, en actos públicos de amor. Sí, en actos, la fe, la esperanza y el amor. En actos públicos de qué, diga conmigo, de amor. Miren lo que dice Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, eso déjalo fuera, sino la fe que obra. ¿Qué dice? ¿Eso es lo que vale? Sí, eso es lo que vale, hermanos. Ni el judaísmo, ni el catolicismo, lo que vale en Cristo es la fe por el amor. Otra característica visible de las personas de la persona que ha sido salva es la manera de amar a su prójimo. Dile al que está a un lado: te amo en el amor del Señor. Oye, hermano, ¿sabe usted quién es su prójimo? Voltea al que está a un lado. Voltea a ver más bien al que está a un lado. Es que voltea a un lado, lo va a voltear. Ese es su prójimo, ¿sabía? A ver, voltea a ver al que está atrás. Ese es su prójimo. Pero escuche, no solamente es su prójimo el que está ahí a un lado. No nada más es el compañero cristiano que tiene en el trabajo su prójimo. Tu prójimo, ¿sabes quién es también? Tu enemigo. El jefe del trabajo, el vecino que te hace la vida de cuadritos, el esposo, la esposa, dice el hermano, el de Coppel. Y tú también para el de Coppel, que le pediste el préstamo y no pagaste, eres su prójimo. Ay, ese de Coppel, eres tú, no es él. No nada más tu prójimo es el que está a un lado, es tu enemigo. Vaya a Mateo 5:43 para que se dé cuenta. Eso lo está diciendo el pastor y no es cierto. No, yo no lo dije, lo dijo el pastor de los pastores, Jesucristo.
Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Oiga, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, este era el caso de los colosenses. A pesar de su terrible trasfondo cultural, que eran envidiosos, aborrecedores, engañadores, el evangelio los había cambiado por completo. Después de haber sido sin afecto moral, ahora se amaban de corazón. ¡Qué tremendo! Esa es la marca por excelencia del que es salvo: el amor. La fe es poderosísima, la esperanza es grandiosa, pero 1 Corintios dice que la característica del amor es mayor que las otras dos. ¿Cuánto amas a tu hermano? ¿Cuánto soportas a tu hermano? ¿Cuánto perdonas a tu hermano? ¿Cuánto oras por tus enemigos? Por eso es que el título de esta enseñanza es: así que muéstrame si amas a tu prójimo y te diré si eres salvo. ¿Estoy muy duro? Está bien, hermanos. Nos hace falta esto. Perdona a los que te hacen algo. Pasa por alto la ofensa. Ámalos, bendícelos. Aquel que te hace la vida imposible, el jefe, bendícelo. Ora por él, ora por sus hijos. Ay, no, y tú no sabes lo que me hizo. Y si te lo hubieran hecho a ti, entonces dice el Señor Jesucristo que no eres hijo de Dios. Así lo está diciendo: para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Muéstrame realmente tu amor y te diré si eres salvo o no eres salvo. Porque esa es una de las características que los colosenses estaban evidenciando aún de su trasfondo cultural depravado. De injuriosos, de que hacían maldades, que aborrecían, y de repente fueron transformados y amaban de corazón sincero. Así es que, ¿quieres que te dé un pequeñito consejo? Hoy al terminar el servicio busca a ese hermano y dile: hermano, tú eres mi primer víctima. No, tú eres mi primer reto. Perdóname y te amo en el Señor. Quiero evidenciar la salvación de Jesucristo en mi vida. Nada más voltea tantito a ver si, así para atrás, a ver si hay alguien de los que, ¿sabes? El Señor te lo va a poner ahí. Ay, el otro, hijo, bueno. Así que muéstrame si amas a tu prójimo y te diré si eres salvo o no. Número 1, la fe en Cristo. Número 2, el amor. Nuevamente vaya a Colosenses 1, del 4 al 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conociste la gracia de Dios. ¿En qué? En verdad. Hermanos, la base de la fe y del amor de los colosenses era la tercera característica: la esperanza. La esperanza de aquellas cosas que Dios les había prometido en Cristo. ¿En quién? Eso era lo que fortalecía su fe y su amor. Eso era lo que los hacía amar. Eso era lo que evidenciaban que eran nuevas criaturas. ¿Qué era lo que evidenciaba? Su esperanza en Cristo Jesús.
Hermanos, nosotros, igual que los colosenses, tenemos la misma esperanza. ¿Lo creo o no? Igual que los colosenses tenemos la misma esperanza. Y esa esperanza está guardada en los cielos. Esa esperanza vino incluida en el paquete de la salvación. La pregunta es, ¿sabe cuál es esa esperanza? A ver, dígale al que está a un lado, ¿tú sabes cuál es esa esperanza? La que nos hace despertarnos, la que nos hace amar, la que nos hace evidenciar el cristianismo, la que nos hace respetar a los demás. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, esa esperanza está en Colosenses 1:27, el versículo 27, hermanos. Miren lo que dice, ¿cuál es la esperanza? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿qué es qué? ¿Qué es Cristo en quién? ¿Qué? ¿Quién es la esperanza, hermanos? Cristo. Ay, hermano, díganlo con ganas. La esperanza que tenemos es Cristo. Amamos a los demás, nos sometemos a sus mandamientos, servimos en la iglesia, levantamos nuestras manos porque tenemos una esperanza reservada en los cielos. Y esa esperanza reservada es Cristo Jesús. Oiga, alguna vez escuché a un predicador decir que todo lo que anhelábamos en la tierra estaba preparado en bodegas en el cielo. Y él decía, yo vi el carro que siempre quise, yo vi los zapatos, el reloj. De hecho, me los puso un ángel los zapatos y me iba agarrando de la mano y yo me iba viendo mis zapatos que siempre había querido en la tierra. Otra hermana decía, yo ya quiero caminar por el mar de cristal, por las calles de oro. Hermanos, déjeme decirle algo, nada de eso es relevante en el cielo, nada de eso es importante. Lo importante del cielo es Jesucristo. Eso es lo importante del cielo. Por eso es que cuando muere una persona, siempre le digo a la familia, toma ánimo. En el día de Jesucristo volveremos a ver a nuestros seres queridos y nos alegraremos con ellos. Pero nuestra mayor gloria será decir como Job, sabía que mi Redentor vive y hoy le estoy viendo con mis ojos y con él estaré para siempre, dice la palabra de Dios. La mayor gloria es Jesucristo, hermanos. Esa es la esperanza que está reservada en el cielo para ti y para mí. No las calles de oro, no el mar de cristal, no Los Ángeles, es Jesucristo. La esperanza de gloria. Esa esperanza es la que permite soportar las vicisitudes de la vida aquí en la tierra, hermanos. Y aún en medio de la tempestad, agarrados a esa esperanza, todavía podemos dar fruto para la gloria de Dios. Por eso lo dijo el apóstol Pablo, que dan fruto. ¿Cuál es ese fruto? En medio de la escasez seguimos creyendo que Cristo es suficiente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En medio de la enfermedad, Jesucristo es mi esperanza de gloria. En medio del temor seguimos creyendo que bajo sus alas estamos seguros y que algún día la esperanza de gloria vendrá a nuestras vidas. Hermano, ayúdeme un piano, hermana. No sé cuál sea la situación que estás atravesando por esta mañana aquí. En esta mañana, no sé si en este tiempo, pues. A lo mejor estás atravesando un divorcio, una enfermedad, un mal diagnóstico, desempleo, angustia, desesperación. Escúchame bien, pero si has creído en Cristo como la esperanza de gloria, debes de saber que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que está reservada en el cielo para los que hemos creído en el Señor Jesucristo.
Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Hermanos, es esa mentalidad la que nos impulsa a amar a nuestro prójimo. Es esa esperanza la que nos motiva a decirle a nuestros agresores: te perdono, paso por alto la ofensa, no hay problema. Hermanos, es esa esperanza la que nos motiva a servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Es esa esperanza la que nos motiva a bendecir a los que nos maldicen. Hermanos, el ser cristiano y tener nuestra esperanza en Cristo, escuche, es dar fruto demostrándolo. Demostrándolo en el trabajo, demostrándolo en la escuela, demostrándolo con la familia, en el tráfico de la ciudad, demostrándolo ahí, en las tortillas, en la tienda, en el supermercado, con el esposo, con la esposa, con el que te debe. Hermano, que el mundo vea a Cristo a través de ti. ¿Estamos aquí? Que le puedas decir al mundo, a la sociedad: soy salvo, obsérvenme. Y para que tú digas eso, entonces se tiene que ver clara la fe en Cristo, el amor a tu prójimo y la esperanza que tienes en Jesucristo. Yo sé que mi Redentor vive y un día le veré. Hermano, ¿puedes tomar este mensaje para llevarlo a cabo allá afuera? ¿En tu trabajo? ¿En la escuela? ¿En las reuniones por Zoom? ¿En el WhatsApp? ¿En el Facebook? ¿En el Instagram? ¿Que todo el mundo vea que eres cristiano? Ah, ¿tú eres de los cristianitos? Sí. Y no me avergüenzo, porque dijo Pablo que es poder de Dios. Y muestro al mundo el amor por mi prójimo. Muestro al mundo bendiciendo a los que me maldicen. Muestro al mundo que tengo la fe en el Hijo de Dios, sea cual sea la situación en este mundo. Esa es la esperanza de gloria. Dile al que está a un lado: soy salvo, obsérvame. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Bendito Cristo de la gloria, Dios todopoderoso. Señor, ayúdanos a creer mejor en esa esperanza, Señor, para que demostremos, Señor, evidenciemos al mundo que hay un Dios vivo y un Cristo Salvador y perdonador de pecados. No permita, Señor, que esta palabra sea echada en saco roto, ni que venga el enemigo y la robe, Señor, sino que dé mucho fruto, que en todo momento nos acordemos de ella y de nuestra identidad en ti. En medio de la ofensa, en medio del problema, en medio de la crisis, que sea esa esperanza la que nos frene, Señor, para no pecar. Que sea esa esperanza, Señor, como un ancla, Padre, que a pesar de la escasez, del problema, de la enfermedad, de la crisis, de la angustia, de la depresión, Señor, estemos agarrados de ti, creyendo en esa gloriosa esperanza. Y a pesar de las circunstancias, Señor, ayúdanos a que demos fruto, porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo, que en medio de cualquier situación demos fruto. Gracias te damos, bendito Dios, por este mensaje, Señor, que llevará mucho fruto, no en este lugar, sino en el entorno de cada uno de mis hermanos.
Gracias te damos, Señor. A ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.